El sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable. Estamos viendo tantas cosas que están pasando alrededor del mundo. Estamos viendo guerras. Estamos viendo el mundo sacudido. Y tú, hermoso ser, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras hoy? Es una pregunta que muchas veces, o mejor dicho, difícilmente nos hacemos estas preguntas. Se las hacemos a alguien más, sin embargo a nosotros mismos no nos sentamos con nosotros mismos a hacernos este tipo de preguntas, porque muchas veces tenemos temor de lo que vamos a encontrar ahí o de la respuesta. A veces las personas, tú les preguntas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras hoy? A veces te dicen bien, por no dejar. O te dicen que están mal, tú le preguntas qué anda mal y ni siquiera saben expresar que anda mal. Y es bueno sacar esos momentitos, mirar nuestras emociones, cómo están nuestras emociones, cómo están nuestros sentimientos. Pasan eventualidades en nuestras vidas en las que nos sentimos sacudidos. Estuve hablando de que el mundo está sacudido, que están pasando muchas cosas. Sin embargo, todas estas cosas que están pasando no es más que un reflejo de las creencias, de los pensamientos, de esas creencias arraigadas de personas que están dispuestas a todo para defender estas creencias. Entonces tú eres muy importante y es sumamente relevante que tú ahondes en ti, que tú te adentres en ti. Porque quizás esté cargando con un sufrimiento que si lo haces consciente, si lo traes a la luz, ese sufrimiento te va a abandonar y puedes tener una vida deseable. Vemos que ¿de dónde procede el sufrimiento? ¿Tú te has hecho esta pregunta alguna vez? Creo que pocos nos hacemos esta pregunta, ¿de dónde procede el sufrimiento? Pues el sufrimiento está íntimamente relacionado a nuestras creencias, porque nosotros sufrimos por lo que pensamos, por lo que creemos. Por eso, ¿qué nos hace sufrir? Pensamientos, creencias, interpretaciones, percepciones. El concepto de sufrimiento puede ser diferente para cada individuo. Lo que es sufrimiento para mí, quizá no necesariamente sea sufrimiento para ti. Todo depende de la forma en cómo procesamos la información que recibimos y el significado que le damos. Esto es muy importante, teniendo en cuenta los lentes con lo que estamos mirando, es decir, nuestros filtros mentales. Los pensamientos que generamos son subyacentes a las creencias que hemos forjado, conscientes o inconscientes. Esos pensamientos son los que le van a ir dando forma a nuestra realidad. Los pensamientos forman nuestras emociones y esas emociones nos llevan a una reacción. Entonces, esas reacciones crean lo que son nuestras realidades. Ayer le decía a alguien que los pensamientos son sustancia. Es como el agua es una sustancia, pero el agua, para convertirse en hielo,
tú la tienes que poner en un molde o la tienes que poner en un envase. Y esa agua, cuando tú la pones en el freezer, cuando la pones a congelar, esa agua va a tomar la forma del envase donde tú la eches. Así son los pensamientos. Los pensamientos toman forma, la forma que tú le des a los pensamientos. ¿Y de dónde proceden los pensamientos? De las creencias. Entonces, si esos pensamientos le dan forma a nuestra realidad y nosotros reaccionamos a esa realidad, pero no somos conscientes de que hemos creado esta realidad, que esos pensamientos crean lo que son nuestras realidades, por lo cual nuestras reacciones o decisiones determinan los hechos que se presentan en nuestras vidas. Piensa en una situación que hayas atravesado y la emoción del momento te haya conducido a reaccionar impulsivamente. Y luego tú te hayas dicho, oh, wow, ¿en serio que yo hice eso? O pudiste haber dicho, oh, wow, ¿cómo puedo haber reaccionado de esta forma? Perdí el control. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? A mí me ha pasado que muchas veces digo, oh my God, yo no tenía que haber dicho eso. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué reaccioné de esa forma? Y me estoy cuestionando las reacciones que he tenido. ¿Y por qué? Porque me dejé llevar de la emoción del momento. Entonces luego uno termina sintiéndose mal, arrepentido de cómo sucedieron las cosas a nivel de reacción. Por lo general, cuando no cuestionamos nuestras creencias, nos volvemos personas muy reactivas, reaccionamos muy rápido y eso no nos apoya porque no utilizamos lo que es nuestra inteligencia emocional. No utilizamos la inteligencia divina. Tú tienes inteligencia divina porque tú eres un ser divino. Entonces esa inteligencia tú la puedes usar en tus emociones. En vez de reaccionar a algo, respirar, pensar y pensar, ¿qué tan cierto es esto que yo estoy pensando? ¿Será verdad que esto es así? Cuestionar ese pensamiento y poderte cuestionar ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene este pensamiento? Entonces te darás cuenta que hay una creencia subyacente ahí en ese pensamiento. Hoy estamos atravesando lastimosamente esta guerra. Siempre hemos tenido guerra, pero es lastimoso ver personas inocentes, niños, mujeres, pagando por algo que no tiene nada que ver con ello, que simplemente a ellos le tocó nacer en un lugar, en un país con determinadas creencias. Quizás, no sé de verdad, pero quizás tú que me estás oyendo y tú te pones a cuestionar esas creencias que son tan arraigadas, tú no pelearías ni matarías por esas cosas, porque la vida no tiene precio. La vida, no hay con qué comprar una vida. Entonces, defender cosas porque nuestro ego, y eso no solamente pasa en estas cosas que estamos viendo, también pasa en nosotros. Tenemos guerra con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque nuestro ego nos hace entender que tenemos que tener la razón. Porque queremos defender nuestra posición a como dé lugar. Entonces busquemos ser más felices.
y tener menos razón. Defender menos tener la razón y ser más felices. Estar más en paz que estar buscando tener la razón. Porque eso es más que parte de nuestro ego. Entonces, estas creencias generan la realidad en la que vivimos. Recuerda que una creencia, de ahí forja las creencias tus pensamientos. De esos pensamientos vienen emociones, vienen después, si lo prolonga, vienen sentimientos y luego viene lo que son las reacciones. Porque cada quien reacciona dependiendo de lo que siente, de lo que cree y de lo que piensa. Y si las creencias que estamos teniendo nos están deteniendo, nos están manteniendo atados, castrados a vivir una vida plena, a vivir una vida de verdad, abundante, una vida donde seamos nosotros y no seamos la transferencia transgeneracional de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestra cultura. ¿Qué tal si decidiéramos ahora que estamos mirando todo esto, despertar y ser más conscientes? Despertar y hacernos conscientes de nuestras creencias para que podamos realmente dejar de sufrir por cosas que son innecesarias. Las creencias, como te dije anteriormente, son las que generan las realidades en las que vivimos. Ellas se encargan de originar las experiencias que se manifiestan en cada ser humano. Te lo acabo de explicar. Y existen diferentes tipos de sufrimientos, tal como el sufrimiento que es aprendido. Ese es el que nosotros aprendemos cuando llegamos a este mundo. Lo que vamos viendo, lo que nuestros padres, la sociedad, las personas que están en nuestro entorno nos enseñan. Por ejemplo, cuando digo nuestros padres, si vemos a nuestros padres sufriendo, aprendemos lo que es sufrir. Si vemos situaciones que pasan en nuestro entorno que son desagradables, aprendemos lo que es sufrir. Si vemos una tía, una abuela, un familiar sufriendo, vamos aprendiendo a sufrir. Entonces, este sufrimiento se va generando a nivel del cúmulo de vivencias dolorosas que se inician a partir de los primeros años de la infancia. Y eso es lo que crea las creencias, ese cúmulo de memorias dolorosas, ese cúmulo de creencias, ese cúmulo de pensamientos, de paradigma, que hoy ves como las personas están determinadas a terminar con la vida del otro, a terminar con sus vidas, pelear por territorio, pelear por cosas que al final no te la vas a llevar. No te la vas a llevar, poner personas inocentes a sufrir de esta manera. Con esto no quiero decir que todas las creencias sean malas, hay creencias que son muy funcionales para nosotros, que nos aportan mucho, que nos ayudan mucho, pero son esas creencias que son empoderadoras. Son esas creencias que te hacen verte a ti como en realidad tú eres, como el ser que tú eres. Son esas creencias que te hacen saber que tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tu cuerpo. Cuando nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, nos robamos a nosotros mismos, nos robamos de quienes somos, nos sentimos pequeñitos, porque es que tú eres más que un cuerpo, tú eres más que tu mente. Es que el ser que te ocupa
es un ser inmensamente limitado, es un ser inmensamente poderoso. La identificación con el cuerpo y con la mente te hace sentir grandiosidad o te hace sentirte pequeño. Y ni una cosa ni la otra tienen que ver con tu ser, porque en ti hay grandeza. No grandiosidad, sino grandeza. En ti hay poder y tú no eres pequeño. Sin embargo, esas creencias, cuando hemos venido de un hogar disfuncional, solemos sentirnos insuficientes, solemos sentirnos que no valemos la pena y muchas veces para protegernos solemos ponernos capas en las que nos autoengañamos y creemos que somos superiores a los demás. Entonces, cuando tú entras a la realidad de tu ser, cuando tú entiendes, tú adoptas nuevas creencias y entiendes que eres un ser maravilloso, que eres un ser de luz, que eres un ser grandioso, que eres un ser poderoso, porque el mismo ser divino que te creó te dio de lo suyo. Y tú sabes que eso no solamente te pertenece a ti, sino que me pertenece a mí, nos pertenece a todos. Entonces se caen todas estas máscaras, se caen estas creencias y por lo tanto se va a eliminar este sufrimiento. Entonces estuve hablando de que hay dos tipos de sufrimientos, que es un sufrimiento que se inicia a partir de los primeros años de la infancia y se da en los hogares disfuncionales, en los que el niño no recibe el afecto, la protección y el cuidado de sus progenitores. Es algo muy importante para un niño recibir esto de sus padres, ya que el niño se le va formando lo que es la imagen, su autoimagen, a partir de lo que recibe. Y si los padres están pasando por situaciones muy dolorosas y no le están dando a los niños el afecto, no le están llenando su tanque emocional, no le están dando la protección que el niño requiere, este niño está sufriendo todas estas cosas y ese cúmulo de memoria, de energía, va a estar con él y va a crecer con todas estas cosas. Entonces, podemos analizar también, hay otro sufrimiento, que es el sufrimiento transgeneracional. Hay casos de familia en la que se transfiere el dolor emocional. Ejemplo, vemos casos donde todas las mujeres en una familia son divorciadas, que se divorció la tatarabuela, la bisabuela, la tía, la hermana la mamá se divorció, la hija se divorcia, la nieta se divorcia. Y no solo eso, sino casos de enfermedades y que la gente asume de una vez y dice, no, porque mi abuela murió de tal cosa. Entonces asume que también va a morir de ahí porque es lo que ha aprendido. Entonces, son casos que vienen en nuestros genes, estos casos transgeneracionales. A veces tú estás pasando por una situación y no sabes de dónde proviene, porque tal vez tú ni siquiera has nacido cuando se presentó esta situación en algún miembro de tu familia que ya falleció y tú no habías nacido. Más sin embargo, te recomiendo para esto que lea el libro Este dolor no es mío. Y vas a encontrar mucha información ahí a partir de todo eso, comprobada. Entonces, más sin embargo, podemos ver también que esos dolores, esas cosas que pasaron, situaciones, sufrimiento, casos, tragedia, accidente, enfermedades, demencia, muchas cosas que tú no estabas
tú no estabas en este plano terrenal, ni siquiera tu mamá pensaba tenerte. Y un familiar pasó por eso y hoy tú estás atravesando eso. Entonces, estos son sufrimientos transgeneracionales que se transfieren de una generación a otra. Otra transferencia es el dolor físico, cultural y social, que es lo que estamos viendo ahora. Este dolor cultural, este dolor a nivel de una cultura que cree que nosotros todos tenemos nuestra cultura y creemos en determinadas cosas, pero no somos flexibles. Entonces vienen niños que ni siquiera han nacido a vivir todo este trauma, y sí, vienen niños, todavía esos niños no han nacido y ya la generación siguiente viene con toda esta transferencia de esta cultura y de lo que tiene que creer y de cómo tiene que comportarse, y le vacían, es como un vaciado que le hacen. Y al final los resultados no son los mejores. Vamos a cuestionar nuestras creencias. Si tú has tenido una vida donde te ha tocado sufrir, cuestiona tus creencias. Cuestiónala, te vas a dar cuenta, cuestiona todo lo que tú crees. No des nada por sentado y te vas a dar cuenta que mucho de tu sufrimiento es innecesario. Porque la mente hace sufrir al cuerpo. Sí, la mente hace sufrir al cuerpo. Lo que pensamos nos drena y nos genera situaciones, nos genera baja energía, nos sentimos mal y comenzamos a enfermarnos. Entonces comienza, cuestiona tus creencias, tu futuro. Escúchalo bien, tu futuro no está grabado en piedra. Nada ni nadie puede determinar tu futuro. La única que puede determinar tu futuro eres tú. Se están anunciando muchas crisis, muchas situaciones. Estamos siendo muy bombardeados por las noticias. Yo no veo noticias, pero escucho, de una forma o de otra me llegan. Entonces, de una forma o de otra, si tú tienes un aparato, un teléfono, de alguna forma o de otra te llegan las noticias. Yo respeto todo lo que la ve, yo no la veo. Te respeto profundamente, pero yo cuido mi salud emocional porque yo sé que a mí me afecta. Entonces, para no ser tan afectada y no envolverme a irme a acostar con malas noticias, yo prefiero no verla, yo elijo no verla. Y toda esta cosa que se está anunciando de una crisis mundial, óyeme, hay personas que en las crisis se han hecho ricas porque ellos no se enfocan en la crisis, ellos se enfocan en las oportunidades. Esas personas han reescrito su futuro. Tú puedes reescribir tu futuro. Reescríbelo, no te pongas de acuerdo con el colectivo. Elige algo que sea de bien para tu vida. Elige avanzar. No, nadie puede predecir tu futuro. Predícelo tú y comienza a predecirlo con lo que tú quieres ver. Comienza a predecir tu futuro con las cosas para tu familia, para tus hijos, si tienes. Pero tú tienes el poder. Reescribe tu futuro. Cuestiona esas creencias. Y si, por ejemplo, no sé si eres hombre o si eres mujer y dice, por ejemplo, la gente es mala, hay mucha maldad en el mundo. Olvídate de lo que tus sentidos te dicen y comienza a pensar y a escribirlo. Las personas son buenas, hay personas maravillosas en este mundo. Ay, que hay crisis, no, hay muchísimo dinero, hay dinero para todos, hay comida para todos. Y así sucesivamente.
Bueno, no te voy a alargar más porque si te lo alargo, aquí me quedo hablando contigo. Hasta mañana. Te agradezco por escucharme, te mando un abrazo de luz y amor y te recuerdo que tú puedes reescribir tu futuro, reescríbelo. Reescribe un futuro hermoso, un futuro maravilloso. Aquí y ahora. Te saludo y que tengas una semana sumamente bendecida. Te abrazo.